En busca de la ciudadanización, un programa de interés para la juventud mexicana. En busca de la ciudadanización. Comenzamos. Una vez más a su programa En busca de la ciudadanización, transmitiendo desde las nuevas instalaciones de la nueva Escuela de Cuadros. No sé qué tan mejores o peores sean, pero pues es lo que hay, es lo que tenemos. Estamos como siempre para ustedes, Antonio Correa, Alberto Ramos y Alejandra Labrador. Muy bien, y pues nuestro tema del día de hoy, un tema muy interesante, es la región de América Latina, una región polémica, una región muy interesante, que pasa de dictaduras de los años 70 a la famosa Marea Rosa. Que la verdad en México siempre hemos sido como muy cretinos con América Latina. O sea, francamente... Hay ciertas distancias. De hecho es un debate que se podría hacer. México, América Latina, México, América del Norte, entonces... Sí, creo que en general México con América Latina lo que conoce son estereotipos. O sea, piensas en Argentina, por ejemplo, y piensas, bueno, pues son narizones y son engreídos. y futboleros. Brasileños, pues sí. La samba. La samba, y el acento. El acento, el fútbol y las muchachonas en el carnaval. En el carnaval. Entonces, y así como eso, creo que son como puros estereotipos y cosas muy superficiales lo que conocemos de América Latina. Y ahora que está pasando por un proceso tan interesante, pues vale la pena que hagamos este recuento. ¿Habías preparado? Bueno, les explicaba lo que era la Marea Rosa, para entender también cómo es que fracasa la izquierda en América Latina y llegamos a estos gobiernos de derecha y en el caso de Brasil de ultraderecha. Les comento que en los años 2000 empiezan a surgir gobiernos de izquierda con cierta ideología antihegemónica, anti-Estados Unidos, que reviven estas ideas del socialismo. De hecho, el rosa es porque es más progresista, un socialismo moderno. Pero vemos que al pasar de los años, estas ideas pierden peso y las personas cambian nuevamente a la derecha. De hecho, en política podemos hablar del péndulo, cómo los gobiernos mueven de izquierda a derecha, cómo cuando una ideología llega al poder y empieza a desgastarse después de los años, la gente siempre va a recurrir a la otra opción. Que también fue lo mismo que pasó aquí en México. Sí, claro, la gente llega, o sea, tiene un punto de cansancio, donde dicen, es suficiente, vamos a ver si con la otra alternativa funciona. Y así se repite en todos los países de América Latina. Sí, pues con la llegada del siglo XXI, pues es la caída histórica del PRI, que por primera vez el PRI pierde las elecciones, son 12 años de derecha con el PAN, luego pues 6 de centro, 6 otra vez con el viejo conocido, volvemos, y ahora pues la nueva elección, que creo que no sé qué tanto corresponda el actual gobierno de López Obrador con estas tendencias de péndulo, o si el caso de López Obrador sea un caso extraordinario, porque es un caso que no se había presentado en la historia, no es un candidato común. Bueno, es que también debemos tener en cuenta que no todas las corrientes son izquierda, derecha, no se pueden encasillar solo así. Hay izquierda, centro derecha y ultraderecha. Entonces tendremos que analizar en dónde se acoplaría más el gobierno de Andrés Manuel. Que debería ser más de izquierda, ¿no? Se supone. Es lo que en dice. El papel. Exactamente. Su identidad va a la izquierda, pero como hemos visto, lo que está haciendo es un tanto a seguir derecha. Igual. Y de hecho es curioso porque esto es precisamente lo que tumba a los gobiernos de izquierda en América Latina. Llegan como una opción de cambio a la corrupción, de mejoras económicas, y lo que obtienen es lo mismo. Y cuando tú estás defendiendo a la izquierda, no puedes darte el lujo de hacer actos de corrupción tan grandes como Odebrecht en Brasil. Sí. No puedes darte el lujo de cerrar programas sociales, porque se supone que tú estás representando todas aquellas necesidades que la gente tenía con el antiguo partido. Entonces, quedas mal, ¿sabes? Sí. Como aquí lo que está sucediendo, por ejemplo, las estancias infantiles y estos programas que son cancelados. Eso lo de Paisano, que también... El programa Paisano, que también lo cancelaron, y todas estas cuestiones que no corresponderían con un programa de izquierda. Así es. Ok. Y bueno, ahora este péndulo que como lo mencionas, se está moviendo en América Latina hacia la derecha. Pero bueno, habíamos hablado de que América Latina había tenido tradicionalmente gobiernos de izquierda debido a estas dictaduras, porque las dictaduras tendrían cierta inclinación de derecha, como suelen ser las dictaduras, ¿no? Demasiado, ¿no? O sea, dictaduras de derecha. Sí, claro. Entonces,
se convierten en gobiernos históricamente de izquierda. Y ahí se mantienen. ¿Cuántos años estuvo América Latina ante estos gobiernos de izquierda? Bueno, depende del país. Podemos hablar de que fueron alrededor de 10, 15 años, pero hay casos, por ejemplo, donde Bolivia que se está extendiendo cada día más. Evo Morales sigue claro, presente, entonces depende de cada país. Por ejemplo, en Chile era muy común que brincara de Bachelet, Piñera, luego izquierda, derecha. Era algo como uno y otro. Los 4 años cambiaban. Era más constante el cambio, pero hay gobiernos donde ha durado un poco. Que también corresponde pues ya a las situaciones de cada Sí, país. Claro. O sea, aún siendo América Latina, todos estos países pues tienen sus propias condiciones particulares, ¿no? Pero México tiene esta mala maña de nadar siempre contracorriente. Entonces llega, como lo decíamos, el siglo XXI y entonces es cuando, bueno, que México no había tenido como tal un gobierno de izquierda. No, El PRI tradicional ha sido de centro izquierda, pero centro, ¿no? Básicamente, no una izquierda tan marcada como con América Latina. Y entonces México se inclina hacia la derecha con el PAN. Y entonces México siempre tiene o bueno, por lo menos hasta 2018, México tiene esta inclinación de centro y derecha, ¿no? Entre el PRI y el PAN. Y esa es una de las razones por la que quedamos fuera de este cono de influencia en América Latina, porque nosotros teníamos gobiernos, como dices tú, centro-derecha, mientras ellos estaban todos en ideología de izquierda. De hecho, hubo una cumbre que fue no recuerdo exactamente el año, la última que le tocó a Peña en Cumbre de las Américas, que Peña decidió no asistir y fue muy criticado, pero, o sea, pongámonos a ver quiénes iban. Iba Maduro en Venezuela, iba Evo Morales, iba Ortega, entonces son gobiernos con los que tú no tienes afinidad. Sí, y con los que no existe relación como tal. O sea, existe relación porque existe diplomacia, claro, como continente, pero los ideales no. Sí, completamente distintos. Y en cambio, bueno, México se está debatiendo entre centro y derecha, mientras América Latina tiene estos gobiernos de izquierda. Y entonces justo cuando ocurre este cambio del péndulo una vez más, que América Latina se pasa hacia la derecha y entonces México ahí va a dar la contra en el continente como sabe hacer, vámonos por un gobierno que en el papel es de izquierda. Y entonces, ¿eso cómo afecta a México en su relación con América Latina? Nuevamente lo afecta muchísimo. Y lo podemos ver en el caso de Venezuela, como los países del cono sur ya están pues trabajando, hicieron declaraciones en contra del gobierno de Maduro, de los derechos humanos, y que AMLO se pone... El Tratado de Lima, ¿no? El Grupo Lima. El Grupo Lima. Sí, entonces es como, bueno, vas a quedar fuera de las esferas de influencia, vas a quedar fuera de futuros tratados de comercio que nos pueden beneficiar políticos, sociales. Pero quedas bien con Venezuela, por ejemplo. Digo, no sé qué tan ventajoso sea, pero ¿queda algún gobierno en América Latina de izquierda que corresponda con el gobierno de Obrador, además del de Maduro? Podríamos hablar tal vez del de Evo Morales, con estas pues afinidades hacia grupos indígenas, que también tendríamos que esperar a que López Obrador ver cómo reacciona con esta... Hasta que empiece con el proyecto del Tren Maya. Exacto. Y estos proyectos en el sureste, ¿no? Aunque estas contradicciones también surgen en ellos. Por ejemplo, Evo Morales, que es un candidato indígena, o sea, un presidente indígena que siempre luchó por ellos. También hay muchos casos donde la selva lacandona violaron territorios de comunidades indígenas, por petróleo, por minerales, por etcétera, etcétera, etcétera. Entonces siempre es como la contradicción de te apoyo, pero por el otro lado te estoy invadiendo tus tierras y me estoy llevando un cierto. Y bueno, como lo mencionábamos, este efecto de péndulo que va cambiando con ciertos años, pero además del desgaste por los años que está en ejercicio del poder, esta ideología o esta fracción de política, hay ciertos motivos por los que la gente se cansa. Sí, aquí claro. En México, que es lo que López Obrador ha usado de bandera desde los 18 años de campaña que lleva y que todavía como gobierno, que pareciera que sigue en campaña, sigue manejando esta misma bandera de la lucha contra la corrupción, porque es de lo que siempre cogió el gobierno mexicano. Y era lo que siempre se le achacaba al gobierno mexicano, esta idea de que en el gobierno todo era chueco, que en el gobierno con una lana podías hacer lo que tú quisieras, todos estos temas de la corrupción que, bueno, ahora es lo que enarbola López Obrador, la lucha contra la corrupción, que ya nos dio ese discurso hasta el cansancio.
Y entonces, pero América Latina, los diferentes países, por supuesto, cada uno correspondiendo con sus propias circunstancias, tienen que haber habido ciertas circunstancias que hicieran que la gente se cansara de la izquierda, además de los años. Por ejemplo, cuando entran la izquierda, normalmente reciben una economía que se sostiene, pero depende siempre de materias primas y no puede ser siempre así, y menos cuando te estás abriendo al mercado asiático donde tienes competencia grandísima. Entonces, o si alguno de estos países que son tus principales compradores se retira, tu economía se va para abajo. Entonces, América Latina había intentado ya industrializarse, ya a mediados del siglo pasado. Pero, ¿qué pasó? Nuestro fuerte siempre ha sido las materias primas, entonces regresamos a lo que es seguro. Tratamos de abrirnos a esta onda de globalización, donde la exportación era el top, y dejamos de lado la industria, descuidamos el mercado nacional y nos enfocamos en los extranjeros. Pero, bueno, América Latina y México incluido, por supuesto, pero México sí tiene cierto nivel de industrialización. Sí, claro, pero tienes que checar que las inversiones son extranjeras, que todo lo que se genera se va. En México y en muchos de los países de América Latina, lo único que se queda son los salarios, porque y alguno que otro impuesto, pero que a veces suelen ser mínimos o inexistentes. Pero de alguna manera cierto aspecto de industrialización hay en México, ¿no? Algún beneficio trae esa industrialización, sí, claro, a la economía. Sí, podemos incluso hacer otro programa de esto, porque está el debate de si es bueno o es malo, porque mucha gente te dirá, no, pues generan empleos, y otra gente te dirá, no, oye, pero me estás contaminando ríos, me estás contaminando, no sé, visualmente, auditivamente, estás sacando con mis bosques. Entonces, eso podría incluso ser otro tema de programa porque tiene pros y contras. Sí, claro. Pero también, por ejemplo, Brasil es otro país que también tiene... Ah, sí, de hecho Brasil se pone en el tú por tú con México en cuanto a la industrialización y sobre todo al sector automotriz. Siempre ha habido cierta competencia por ver quién dirige la región, porque, ¿sabes? Siempre un poder económico conlleva un poder político. Ah, por supuesto. Entonces, sí, una lucha por ver quién dirige América Latina. Sí, pues hace que como unos 4 años, creo, se hablaba de la gran potencia que se estaba volviendo la potencia Brasil. Emergente. La potencia emergente de Brasil. De hecho, es parte de los BRICS. Sí. Ahí está el detalle. Y que, bueno, ya era la cabeza de América Latina, dejando rezagado un poco a México, pero pues es esta competencia. Sí, las cuestiones de Dilma Rousseff, por lo que les afectó. Sí, claro. Hace 4 años, pues por los excedentes del petróleo, les funcionaba muy bien en su economía a los brasileños. ¿Qué pasó? Además de la caída de los precios del petróleo, volvemos a la corrupción y al socialismo. Es decir, es curioso porque el socialismo critica la corrupción, el socialismo tacha a los corruptos. Sí, claro. Pero al mismo tiempo juega con ellos. Es como decía, no puedes ser de izquierda y estar siendo corrupto porque estás siendo irónico, claro. Hasta biológico, ¿no? Exacto, como decía Luis Salvador. Ser socialista y ser corrupto es una contradicción hasta biológica. Sí. Pero entonces, bueno, están todas estas situaciones, intentamos industrializarnos, no se pudo tan bien, y entonces viene la caída de la izquierda en América Latina. Pero pues, ¿qué más motivos hay? Sí, claro, o sea, aparte de que tienes una estructura económica muy débil, empiezan a entrar muchos modelos de populismo. Que bueno, hay que aclarar que el populismo se da tanto en izquierda como en derecha, no es como solo de una... Demagogias, al fin de cuentas. cuentas. Entonces, ¿qué es lo que tienes? Mucho gasto público, abres programas sociales, becas para todos, pero también recortas impuestos, entonces no tienes ingreso. Gastas mucho y recaudas poco. Exactamente, entonces esto a final de cuentas va a tener complicaciones, porque no puedes estar siempre pidiendo préstamos al extranjero, porque en algún momento se va a cobrar y vienen las devaluaciones. O imprimir billetes sí, claro, como del lugar. Inflación, o sea... Pues es la parte macro de la economía que todos tenemos en casa. Sí, claro. O sea, te pones a gastar mucho, a comprar muchos lujitos, hoy hace calor, no me voy en camión, pago el Uber. Sí, claro. Pero mi sueldo sigue siendo el mismo,
o hasta me recortan el sueldo y pues eventualmente me quedo sin dinero. Pides un préstamo. No puedes pagar el préstamo. Y entonces ya vienen todos los intereses le pides y a ya. tus papás y ya. Ahí viene. Y cuando bien te vaya vas a tus papás porque le pides al banco y Sí. al rato vienen los embargos y todas estas situaciones. Esa es la parte macroeconómica, pero de esta Lo mismo economía pasa, sí. igual. es tanto en lo macro como en lo micro es la misma situación. ¿Qué país semejante se nos ocurre? Argentina. Argentina. Con los Perón, sí, de principio pudo haber sido, pues, fiesta, leche y miel para los argentinos, programas sociales, dinero, pero, ¿qué pasó? Volvemos a lo mismo, con el abuso de imprimir billetes se crea inflación, los precios se ajustan y llegó un punto en el que los mismos que lo apoyaban lo quitaron. Llega Rafael Videla, un dictador. Es lo curioso, socialismo, dictadura, derecha, izquierda, el péndulo que dijimos hace un momento. Truenan a Rafael Videla, se hacen unas nuevas elecciones, Regresa. pero no, el nuevo presidente no queda bien, otro golpe de estado, se abren elecciones, regresa, pero ¿qué ocurre? Una devaluación, porque ya no tienen cómo pagar esos programas sociales y pasa el recorte de los mismos que ellos los impulsaron. Sí, claro. De hecho, no ocupamos irnos para atrás. En el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, o sea, habían encuestas que decían que el 29 millones de argentinos no alcanzaban a solventar sus necesidades básicas, básicas. Luego también tenemos el caso de los... ¿Los bonos? Sí, claro, los bonos buitres, estos que hasta se llevaron a la ONU. Ya nadie quería comprar en Argentina ni vender en Argentina. Que hubo incluso una denuncia penal Sí, y un proceso. sí, ¿no? todo. Sí, entonces, bueno, estas son ciertas medidas que obviamente pues llevan al desgaste de esta fracción política. O sea, en un principio, pues como tú lo mencionas, es leche y miel, es todo muy padre, llega, ahora sí, con el término que se ha usado en México desde hace tantos años, papá gobierno, te pone programas sociales, Sí, claro. programas de vivienda, programas de alimentación, programas de educación. Entonces, básicamente, papá gobierno te cubre todas tus necesidades, te soluciona la vida y no hay ningún problema. Hasta Pero que en tiene algún crisis punto, el gobierno. el gobierno, pues, ¿cuántos millones de personas viven en cada país de América Latina? Incluyendo México. En algún punto eso no es sostenible. Entonces viene pues esta medida que se tiene que hacer de ir recortando esos mismos programas y eso causa pues descontento entre la población, problemas económicos que ya existen en el gobierno y se traducen en problemas económicos para la población, para la ciudadanía como tal. Y eso pues decanta en este movimiento del péndulo. Claro, a todas las personas que le toca su bolsillo, que juegas con sus necesidades, lo sienten y no Claro. le va a importar izquierda o derecha. Él es como una solución, bueno, lo contrario. Sí, de hecho recuerdo una frase, no recuerdo muy bien de quién era o dónde la leí, pero esta frase decía, cuando te tienen la bota en la cara, lo que menos importa es si es de izquierda o la izquierda o la derecha. Sí, claro. Lo importante es que te tienen con la bota en el cuello. Entonces, bueno, vienen todos estos programas que ya los hemos visto reflejados en años anteriores en muchos países de América Latina. Hablábamos de Brasil, hablábamos de Argentina. ¿Qué está pasando en México entonces? También tenemos, bueno, programas que ahorita en el presente se están cerrando, como las guarderías. ¿Qué? ¿Pero se cierran programas sociales en México Sí. con un gobierno de izquierda? Se Sí. supone que son los gobiernos de derecha los que cierran los programas sociales, ¿no? La excusa o la razón por la que el gobierno de Andrés Manuel decide cerrar estos programas es porque son una fuga de dinero, porque son fuentes de corrupción, porque realmente no ayudaban a nadie. Pero yo creo que hay que ponernos a pensar como en todas esas personas. Digo, creo que todos conocemos madres de familia que tienen que solteras, trabajar sí, claro. y que tenían a sus hijos en estas Estancias. estancias infantiles, ¿no? ¿Qué se me va a salir? No Tú sé. continúa. Ok. Yo me encargo. Entonces tenemos a todas estas madres de familia, tanto solteras como casadas, porque se decía, en la época de nuestros abuelos, un hombre trabajando mantenía a su mujer y a sus 10 hijos. 12 personas vivían de lo que ganaba uno. En la época de nuestros padres ya se requería que los dos trabajaran
para mantener a su familia de 3, de 4, de 5 ya es pesado y tenían que trabajar los dos. Ahora para nuestra época los dos tienen que trabajar a veces más de un empleo cada uno para mantenerse ellos también. Dos y tal vez un hijo. No más. O dos. Y ya con dos ya está muy difícil. Sí. Entonces, bueno, la economía va teniendo estas circunstancias cada vez más pesadas. Sí, claro, siempre es un factor muy importante. Sí, y entonces en estos casos en los que ambas partes de la familia, tanto la mamá como el papá, los dos responsables de la familia, tienen que trabajar a veces con más de un empleo, bueno, pues las estancias infantiles son un recurso necesario. ¿Pero qué dijo? ¿Qué dijo? En vez de llevarlos con las estancias infantiles, ¿a quiénes se los deberíamos encargar? A sus abuelitas. Y de hecho va a dar un bono, un dinerito a la abuelita que cuida a los nietos. Entonces, quienes no tienen abuelitas, quienes salieron de sus pueblos y se vinieron, quienes son de otros estados. O quienes hay más gasto. O simplemente que la abuelita no puede. Y estamos hablando de más gasto de público. Claro. O sea, ya estamos hablando de que lo que se iba, digamos, antes, suponiendo que el señor presidente tenga la razón, lo que antes se iba en temas de corrupción, ahora se va a ir en pagarle a las abuelitas la pensión para que cuiden a los niños. Claro. Que no estamos criticando a las abuelas, sino a la acción que está implementando el gobierno. Y como lo mencionas, y quienes no tienen la abuelita que los cuide. En muchos casos, la abuelita, lejos de poder cuidar al nieto, la abuelita necesita que la cuiden. Sí. Entonces, ahí, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Estos casos veremos más adelante. De mala planeación. Sí, digamos. Falta de estrategia siempre. Sí. Es muy fácil decir, voy a arreglar esto, pero es muy difícil decir cómo. Y al parecer este gobierno está careciendo del cómo. Del y basta con que lean su Plan Nacional de Desarrollo. Hay es que no hay un huecos, plan. Y es, ¿en serio? Es que sí, o sea, su plan de desarrollo es puro romanticismo. Y puedes leer pendientes, o lo vemos en otra página, otro apartado, entonces como, ¿es en serio? Sí, entonces... Se está repitiendo los errores de América del Sur. Tal cual lo que pasó en Argentina. Es decir, emitían demasiados programas sociales que llega el punto en que no se pueden sostener. Y como se van eliminando gradualmente los impuestos, sí, pueden hacerse recortes en el gobierno. Pero ¿cómo obtienes dinero para solventar tantos gastos? Sí, claro. Es que a lo mejor lo que pasa en los gobiernos de América Latina es que tenemos la idea, el latinoamericano, de que los impuestos son algo malo, que me están robando. Pero en lo personal yo siento que los impuestos no son malos si son usados adecuadamente. He ahí la cuestión. A lo mejor las personas, porque no se ve reflejado que los impuestos les retribuyan, los consideran malos. Es decir, si el impuesto que se supone que me van a reparar la calle se tardan 5 años y si bien les va, las personas van a pensar, pues bueno, ¿dónde se va? No se hizo nada, ¿dónde se va el impuesto? Me están quitando el fruto de mi trabajo. Sí. Ahí viene una parte que también el presidente la ha trabajado mucho, que es la parte de la austeridad republicana, de que es que los altos funcionarios se bajen el sueldo. De ahí viene toda esta imagen de que el presidente llega con sus zapatos sucios, con su traje que le queda grande, que anda en su yeta, para que vean, bueno, nosotros siendo el presidente de la república no hay... Soy de pueblo. Ajá, sí. Soy parte del pueblo, que da como esa imagen, bueno, que no necesariamente tiene que ser cierto, pero intenta dar como esa imagen, porque también la misma negativa a los impuestos era... Oye, yo pago mis impuestos, que un buen esfuerzo me cuesta poder pagar esos impuestos, la calle sigue que parece la superficie de la luna con tantos baches, sigue sin servir el alumbrado público, sigue la colonia donde vivo sigue teniendo todos estos problemas de seguridad, etcétera, etcétera, pero mira, ahí va el diputado en su coche del año, en su traje hecho a la medida, entonces bueno, el presidente sí está trabajando al menos sobre la imagen de la corrupción, ya no se está haciendo, de el dinero que pagan los impuestos ya no se está yendo solo para los funcionarios, sino que ya se está intentando hacer algo más. Pues sería cuestión de esperar a los informes. Claro, sí. Faltará ver los resultados. Sí. El primer informe de gobierno. Vamos a esperar. Bueno, tocas ese punto de la austeridad, que desde mi punto de vista está bien, una austeridad, claro, pero bien aplicada. Eso me recuerda al gobierno de Mujica en Uruguay. Ah, claro. Famosísimo y muy querido por los uruguayos. O sea, llega con su famoso bocho, con una idea de izquierda, pero bueno. De hecho,
había un compañero uruguayo que él decía, Mujica no fue muy buen presidente, pero fue el mejor secretario de Relaciones Exteriores que hemos tenido. O sea, dio al mundo a conocer Uruguay. Sí, el mundo se dio cuenta de que Uruguay existía por Pepe Mujica. Y su bocho. Y su bocho. Y todos estos videos de sus discursos para la vida, de los jóvenes, de la plata, y que compras con el dinero de vida, sí, el tiempo de vida. Muy bien su imagen. Ah, claro, la imagen fue un éxito por completo. Sí. Pero bueno, hablamos ya de estos recursos, de cómo se deberían invertir los impuestos. Hablamos de diferentes cuestiones, de la imagen. Ahora, los derechos humanos. Regresemos a América Latina. Regresamos a América Latina. Otra de las cuestiones por las que se dice que fracasa la izquierda en América Latina es por la violación a los derechos humanos, sobre todo a libertad de expresión y la censura en medios de comunicación. Pero de nuevo, no es eso lo que la izquierda debería de defender por su ideología. Supone. Sí, claro, y cuando vienes de gobiernos de dictaduras donde derechos humanos cero, deberías de estar... Sí, debería ser la prioridad en claro, gobierno. Pero volvemos a cuestiones políticas, no vas a permitir, o no permiten más bien, que alguien que tiene sus ideologías en contra o alguien que resulta una amenaza llegue a los oídos del resto de las personas. Y lo podemos ver en Venezuela, como los medios de comunicación son manejados por el gobierno, han perseguido a reporteros, bueno, eso lo vemos aquí también en México. Ya vemos cómo le están restando credibilidad a ciertas revistas que antes eran consideradas. En México eso no sucede. Estás hablando de otro país. Claro, en México tenemos el otro México. Sí, claro. El de Europa. Sí, el otro México, allá en Europa del Este. Porque sí, o sea, aquí en México tenemos toda la libertad de expresión del mundo. ¿Cuándo se ha visto que el gobierno intente desacreditar a algún medio de comunicación? Jamás, para nada. O sea, la polarización de la población a partir del gobierno, ¿cuándo se había visto? Jamás. Yo no sé de qué estás hablando. Otro México. Pero, me equivoqué, perdón. Sí, pero pues sí, en países como Venezuela, que fíjate, Cuba también. En Venezuela, qué interesante, que a pesar de toda esta censura, a pesar de todo esto que sucede para evitar los medios de comunicación, etcétera, aún así el mundo se está dando cuenta de todo lo que está sucediendo ahí. ¿Y es realmente de todo? Buen punto. Pero como a pesar de que el gobierno intenta censurar todo eso, aún así se sigue filtrando información y seguimos viendo videos. Hace poco el video de un tanque yendo directamente contra atropellarlo a los manifestantes. Sí. Todas estas situaciones que a pesar de todo, poquito tal vez a cuentagotas, pero nos sigue llegando desde allá. Sí, claro, pero también es como, ¿qué te llega a ti? Pero ¿qué le llega a los venezolanos? Porque estamos hablando de que son sus derechos los que se están violando. Entonces es como, ellos qué tanto saben de lo que pasa afuera, qué tanto saben de lo que pasa adentro, qué tanto pueden expresarse o decir su postura sin tener alguna consecuencia. Sí, ese es un muy buen punto. Y esas son como las cuestiones por las que la izquierda se vio mermada en los últimos años. También influye. O sea, no me dejas hablar, no me dejas decir. Que se supone que tú eres el que defiende esos derechos. Sí, claro. Y ahora me los estás violentando. Y entonces ahora viene, bueno, este movimiento de péndulo y la inclinación hacia la derecha. ¿Cómo le está yendo a la derecha entonces? Bueno, ¿Se están solucionando estos problemas? Está muy sonado porque, como les comentaba, Brasil es ultraderecha. Entonces ya vemos como varios comentarios anti la comunidad LGBTI. Entonces mucha gente también siente, es opresión, ¿sabes? Okay. Es como estamos hablando de libertad. Entonces yo creo que esto en izquierda y derecha se va a ver comúnmente, pero ciertos grupos. Claro. Sí, siempre existe esta polarización entre los que son parte de mi gobierno, los que son parte de mi ciudadanía y el grupo del que estamos en de los otros, ¿no? Nuestros opositores, nuestros conservadores. Sí, o sea, un presidente como dirigente de una nación no puede hacer tan marcadas estas distinciones. Se supone que tú gobiernas para todos por igual, pero bueno, no podemos. En todos los países se nota siempre esta de mi esfera, la esfera del otro. Sí, claro. Mencionaba, hace tiempo estaba escuchando un video de esta politóloga guatemalteca, Gloria Álvarez. Ella hablaba de este mismo tema de el populismo, que es el tema que ella maneja casi de lleno.
el populismo en América Latina y de cómo un recurso populista es esta polarización de la población entre lo que ella llama el pueblo y el antipueblo. Los que están de mi lado, el pueblo bueno, el pueblo sabio, y el antipueblo, el que está en contra del gobierno, el que está en contra del país. O el contrarrevolucionario. El contrarrevolucionario, los conservadores, los fifís, los etcétera, etcétera, etcétera. Que es otro punto. Esta demagogia que existe en América Latina que parece que ya se consolidó. Que ya pareciera que no hay otra cosa y que se está contagiando. Pero bueno, ese tema, bueno, no es exclusivo de América Latina. Sí, no, también es de aquí. Porque ¿qué pasa? Tocábamos hace un momento de México del Este, pero ¿qué sucede en ese México del Este? Donde no te censuran, pero ¿qué pasa? Pero te desprestigian, te vuelves parte de ese antipueblo, ¿no? Volvemos a lo que comentábamos en el programa anterior, lo de Jorge Ramos. Claro. Lo criticó y al día siguiente, ¿qué declaración hizo? Ah, sí, ¿escuchaste esa declaración que hizo el presidente en su mañanera, su tradicional misa de gallo? Donde le dice a los medios de comunicación sobre una columna que se publicó con respecto a la aparición de Jorge Ramos, que el presidente les dice a los periodistas que están ahí: en esta columna se dice que Jorge Ramos es un buen periodista y ustedes no. Pero no, yo creo que ustedes son buenos periodistas, y mejor aún, porque son prudentes. Porque si no son prudentes, ya saben lo que pasa. Perdóname, pero a mí no les puso una mordaza, no les quitó el micrófono, pero a mí eso me suena completamente a censura. Claro. O sea, a mí me parece amenacilla, la verdad. Por medio de la desacreditación y las amenazas. Sí, claro. Entonces, no los censuras, pero los intimidas. Entonces, bueno, ahí va. Entonces, esta es la situación con América Latina. Esta es la situación como México le lleva siempre la contra al resto del continente latinoamericano. Y bueno, pues faltará ver. Ya estamos viendo los primeros esbozos. Van 5 meses de este gobierno. Esta inclinación, este movimiento de péndulo en América Latina tiene unos pocos años, es algo bastante 2015 reciente. empieza con Macri. Entonces, 4 años de este movimiento de péndulo, pues solamente el tiempo dirá qué tal le va a la derecha en América Latina y qué tal nos va en México con la izquierda dando la contra como siempre. Esperemos a ver el primer informe de gobierno, a ver qué resulta, a ver qué qué informa. ¿Sí? Y veremos que si hay cuestiones negativas, a quién le echa la culpa. O si son cuestiones positivas, pues bueno, aplaudirle. Sí, claro. Entonces, pero pues ya el tiempo dirá. Bueno, llegamos al final de esta segunda emisión de nuestra segunda temporada en las nuevas instalaciones de la nueva Escuela de Cuadros. Ahí dispensen la carestía. Y bueno, aquí estamos como siempre, Antonio Correa, Alberto Ramos y Alejandra Labrador. Hasta la próxima. En busca de la ciudadanización, un espacio para fomentar la participación ciudadana activa.